Alpine está viviendo una tormenta que amenaza con tragarse al equipo entero. Un coche que no funciona, resultados por el piso y un proyecto 2025 que muchos ya califican como el mayor fiasco de la escudería en la última década. Pero en medio de ese caos, contra todos los pronósticos, un argentino de 21 años que hasta hace nada era el novato simpático se ha convertido en la carta más fuerte de un gigante tambaleante. Franco Colapinto no solo sobrevivió al desastre de la 525, sino que empezó a incomodar a Pierre Gasly, el hombre que tiene contrato blindado hasta 2028, y ahora todos en el paddock miran sorprendidos cómo Alpine podría terminar encontrando en él su mayor acierto del año más oscuro. Porque mientras en Enstone ya queman horas y recursos en el proyecto 2026 y en rearmar su alineación de pilotos, Colapinto está pasando, carrera a carrera, de ser el reemplazo de emergencia a transformarse en uno de los dos nombres con opciones reales de quedarse en la F1. El otro es Paul Aron, un estonio silencioso que lleva meses ganándose puntos en el simulador, en las pruebas TPC y en un FP1 en Monza que dejó buenas sensaciones. Y del otro lado, Jack Doan, que arrancó el año como titular, se desploma, degradado a piloto reserva, sin kilómetros y borrando toda referencia a la F1 de sus redes, un gesto que huele a despedida. Lo que nadie dice en público, pero todos comentan en voz baja, es que Alpine no solo evaluó a estos tres. Hay rumores de que la lista de aspirantes fue mucho más larga y que, si aparece un tapado, podrían romper todos los esquemas. Así, cada vuelta que da Colapinto en estas últimas carreras no es solo por puntos, es por su futuro, por quedarse en la máxima categoría y tal vez por convertirse en el pilar de un Alpine que quiere renacer. ¿Será este el comienzo de la gran sorpresa de 2026, o el argentino quedará atrapado en otro capítulo turbulento de la F1? Cuando un jefe de equipo de Fórmula 1 habla, hay que escucharlo. Y cuando ese jefe es James Bowles, el hombre que dirige a Williams, sus palabras tienen un peso que nadie puede ignorar. Porque Bowles no suele regalar elogios al azar, no es alguien que se deje llevar por la emoción o el marketing. Y sin embargo, cuando habló de Franco Colapinto, lo hizo con una frase que retumbó en todo el paddock: hay tanto talento natural en Franco, incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina. Eso me gusta de él. Esas palabras dicen mucho más de lo que parece. No solo está reconociendo a un piloto que todavía está dando sus primeros pasos en la Fórmula 1, sino que lo está poniendo en un lugar que muy pocos alcanzan, el de aquellos que hacen la diferencia con lo mínimo. Porque lo de Colapinto no es casualidad. No tiene la experiencia de otros, no tiene el coche más competitivo, muchas veces ni siquiera dispone de las mejores piezas o de las horas de rodaje necesarias. Y aún así, cuando se sube al auto, logra rendir. Eso es talento puro. Eso es lo que diferencia a los pilotos buenos de los que están destinados a marcar una era. Lo que más sorprende es cómo Franco combina ese talento natural con la pasión argentina que tanto destaca Bowles. Esa mezcla de corazón y cabeza, de disciplina y hambre, es lo que lo convierte en un diamante que apenas está empezando a brillar. Y ojo, que no lo dice un periodista, no lo dicen los fanáticos en redes sociales, lo dice uno de los jefes más respetados de la categoría. Eso significa que dentro del mundo de la Fórmula 1 ya se están dando cuenta de lo que tiene este chico de 22 años. Y si analizamos la situación, la declaración de Bowles no es solo un elogio, es también una advertencia para Alpine. Porque mientras en el equipo francés parecen dudar, mientras priorizan proyectos a largo plazo y se concentran en pilotos como Gasly, desde afuera ya hay voces poderosas que ven en Colapinto un potencial enorme. Es casi un mensaje encubierto: si Alpine no sabe aprovecharlo, habrá otros que sí estén dispuestos a hacerlo. El recorrido de Franco hasta ahora es la prueba perfecta de lo que dice Bowles. Con menos rodaje, con menos apoyo, con un coche que no está a la altura de sus rivales, ya consiguió superar a su compañero de equipo en clasificación en más de una ocasión. Y lo hizo con temple, con cabeza fría y con esa resiliencia que tanto impresiona. Porque Colapinto no necesita un coche perfecto para brillar, lo hace incluso en la adversidad. Y lo más impresionante es que todo esto ocurre en silencio, sin grandes declaraciones altaneras, sin confrontar públicamente a Alpine, pero con un rendimiento en pista que habla por sí solo. Esa actitud también es clave, porque demuestra que no solo tiene el talento y la pasión, sino también la madurez para entender cómo funciona este negocio. Y eso es lo que termina de convencer a figuras como Bowles: Franco no es solo promesa, es realidad. Por eso, cuando el jefe de Williams dice que lo que más le gusta de Colapinto es que rinde aún sin tener las condiciones ideales, hay que tomarlo en serio. Porque en la Fórmula 1, los verdaderos campeones son aquellos que logran destacarse incluso en la adversidad. Y si con lo poco que tiene ya está dando este nivel, ¿se imaginan lo que puede hacer cuando le den un coche competitivo? La respuesta es clara: Colapinto está destinado a hacer historia.
Lo de Franco Colapinto en Monza no fue una simple carrera más, fue una declaración de carácter. Porque mientras Alpine sigue hundido con un auto que parece más un lastre que un monoplaza de Fórmula 1, el argentino dejó un mensaje que sorprendió a todos. Y ojo, no fue un mensaje de enojo, ni de reproche. Fue todo lo contrario, un mensaje de esperanza y de convicción en medio del caos que atraviesa el equipo. Y ahí está la gran diferencia. Mientras otros pilotos en su lugar estarían explotando contra la escudería, Colapinto demuestra que tiene algo que pocos tienen, mentalidad de campeón. En Monza quedó claro que el Alpine A525 es el peor coche de la parrilla. El motor Renault no solo está falto de potencia, sino que en un circuito como este, donde la velocidad punta es clave, directamente se transforma en una pesadilla. Gasly y Colapinto no tuvieron ninguna chance real de competir y se quedaron atrapados en el fondo. Pero lo más llamativo es que, incluso en esas condiciones, Franco volvió a superar a su compañero en clasificación. Sí, el piloto de 22 años, recién llegado a la Fórmula 1, dejó otra vez en evidencia al número 1 del equipo. La carrera fue durísima. Colapinto terminó en la posición 17, con un coche sin ritmo, sin potencia y prácticamente aislado de toda lucha en pista. Él mismo lo admitió, se sintió muy solo, sin opciones reales de pelear, con bronca y frustración por no poder demostrar todo su talento. Y como si eso fuera poco, en la última vuelta le dieron la orden desde boxes de dejar pasar a Gasly, algo que encendió aún más la polémica entre los fanáticos argentinos. Sin embargo, lo que pasó después sorprendió a todos. Porque 4 horas después de la carrera, Colapinto no estalló, no apuntó contra Alpine y no buscó excusas. Al contrario, en sus redes sociales publicó un mensaje que muchos interpretaron como un guiño a su futuro en la escudería. Fin de duro como equipo. Lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto. A seguir empujando y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos, Alpine. Un mensaje cargado de optimismo, pero también de madurez. Y esa es la parte que nadie esperaba. Porque mientras Alpine vive una crisis interna enorme, con un coche que ya está condenado y con todas las energías puestas en 2026, Colapinto decidió mostrar calma, resiliencia y sobre todo hambre de seguir adelante. Un contraste brutal con la situación del equipo, que parece desmoronarse a pedazos. Lo más impresionante es que, pese a todo, Colapinto ya disputó 10 carreras desde su regreso a la Fórmula 1 y en la mayoría de ellas ha mostrado que, con menos recursos, puede rendir mejor que un piloto experimentado como Pierre Gasly. Y esa comparación es inevitable. El piloto número 2 está superando al número 1. Y encima lo hace con un auto que no está a la altura. Lo de Monza no fue un resultado brillante en lo deportivo, pero sí dejó algo claro: Franco Colapinto no se deja vencer por la frustración. Y mientras Alpine sigue acumulando críticas, el argentino manda un mensaje claro: está listo para ser el futuro del equipo. Porque si con el peor coche de la parrilla ya demuestra este carácter, ¿qué pasará cuando finalmente tenga un auto competitivo? Y por otra parte, Colapinto estuvo al borde del desmayo en la rueda de prensa. Aquí la dejamos. Franco, bueno, una carrera dura, hiciste un gran stint al comienzo con ese neumático medio. Después, obviamente, los autos, como decías vos, ¿no? En distintas estrategias, finalmente con un mejor neumático, tal vez Gasly tuvo apenas un poco más de ritmo. ¿Cómo fue? Sí, muy larga, muy dura para nosotros, no teníamos ritmo y nada, muy solo toda la carrera y sin ritmo, así que nada, con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. Igualmente no pasó nada extraordinario, fue una carrera lineal, inclusive en la punta. Franco se esperaba un auto de seguridad, algo que pase que pueda romper un poco la carrera, por eso es lo que mencionás, no pudo hacerse mucho más. Sí, nada, no pudimos hacer nada, una pena, fue bastante aburrida. Bueno, a recuperarte, vamos, sí. Dale, gracias. Franco, a lo último hicieron swap con Gasly. Sí. ¿Con qué objetivo? ¿Qué? ¿Con qué objetivo? No sé, Sí, no sí, sé. sí. ¿Cómo se fue la carrera? Larga, bastante dura, complicada, no tuvimos ritmo y faltó bastante. Ahí, agarralo. Oh. En verdad es una pena terrible que Franco haya estado al borde del desmayo y es bastante raro porque ayer lo vimos de lo más bien, y no lo digo yo,
Tan solo véanlo ustedes mismos. No, fíjate, no. Ya. Dale, Franco. arrancá. Bueno, pero ¿Qué te querés? cansaron un poco, viniste último, entonces ahora. Sí, tengo que hacer el doping, quiero Bueno. cortarlo. Uy, siempre, tenés que tomar agua. Franco, escuchame. ¿Vinieron a mi casa hace 2 días? Sí, y te duran horas. ¿Vinieron a mi casa? Sí, sí. No, después de la carrera de sandboard. Bueno, ahora te puedo preguntar sobre la Eh, clasificación o no. Sí, nada. Buen Me progreso. vino a hacer el doping, boludo. Buen progreso, ¿no? De ayer a hoy, además 14 en la práctica libre número 3, y clasificaste por delante de tu compañero y estuviste prácticamente todo desde que te tocó, porque te Sí. perdiste una práctica, ¿eh? Hay que Sí, sí, agregar eso eso. no suma. Estuviste muy cómodo en este circuito, que es uno de los favoritos tuyos. Creo que cuando vas a circuitos que ya conoces, yo siento que de ahora en más van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco, que también ya corrí en Fórmula 1 y eso me va a dar una decimita extra, yo creo, ¿viste? Esas pistas que ya vas y sabes que un poco qué hay que hacer. Ayer el auto no me gustaba cómo iba, no me lo pusieron bien a punto en la FP1, pero nada, después a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que en la FP3 fue buena. Tuve un auto que me permitía empujar, que me permitía hacer un poco lo que quería, que era un poco más predecible. Y la verdad que en la quali perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante, pero bueno, perdí una décima creo, igualmente no iba a ser suficiente para pasar, pero sabemos que es una pista que el motor influye muchísimo y sabíamos que iba a ser muy difícil, así que nada. Igual tomaste los consejos cuando fuimos a hacer el hot lap, que te dije dónde encarar, Me eso te dijiste ayudó. bien, bueno. Pero, pero pará, mañana, ¿anduviste bien con tanque lleno? ¿Te sentiste cómodo? ¿Con el auto cómo está? ¿Se puede esperar un progreso? Gasly dice que es lo que hay, pero puede haber alternativas. Sí, siempre hay alternativas, creo que para mí Sandboard yo veía el domingo como algo bastante difícil y algo difícil de aspirar a puntos y tendría que haber sumado, así que mira, no sé, la verdad que acá pueden pasar muchas cosas, seguramente que en la 1 va a haber un poco de quilombo. Largamos atrás los dos tenemos problemas con el auto, se complica, no es fácil de manejar, pero creo que si hacemos una buena estrategia y las dividimos un poco para ver si alguno tiene una oportunidad un poco mejor, capaz podemos hacer algo un poco más interesante. Franco, más allá del resultado, lo bien que este la carrera de tu compañero que se Sí, bien, todo muy cerca, ¿no? Es increíblemente apretada la quali de hoy. Creo que estaba a 5 décimas del primero y a 1 décima y un poco más de pasar. Y nada, cuando pensás que estás tan cerca y sentís los problemas del auto, sentís lo que hace, sentís el clipping que tenemos en las rectas porque el motor no regeneramos y no tenemos suficiente energía y cuando estamos tan cerca decís, podríamos haber pasado, ¿no? Con algo mejorando un poquito esto, un poquito lo otro. Así que nada, obviamente que es un poco una pena, pero es lo que hay, es lo que tenemos para trabajar. Fue un buen día para mí. FP3 me sentí muy cómodo con el auto, la quali dimos un paso para atrás, no estaba tan cómodo como en el FP3, no me sentí que podía hacer lo mismo con el auto, estaba un poco más, flotaba un poco más la parte de atrás y se movía bastante. Así que nada, hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabemos que esta pista iba a ser difícil. Con respecto a tanta comparación, tanta presión con eso, estás pasando que estás a mismo nivel. ¿Cómo te sentiste? No, bien, estamos trabajando con el equipo para hacer lo mejor posible los dos. Yo desde Hungría, desde un poco antes, yo me sentía que estaba bien con el auto, cómodo, me sentía en confianza y que cuando encuentro esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido, así que yo estoy contento, obvio que nada, le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, ¿no? Porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo y nada, a ver qué pasa mañana. Hola Franco, en un día que se sabía que iba a ser muy difícil para el equipo por cómo es el circuito, quedar delante de ti puede ser un pequeño consuelo. Sí. ¿Se podría haber probado algo diferente? Vimos a los Mercedes con los medios, por ejemplo. Sí, creo que las gomas se sobrecalentaban mucho. El primer run que hicimos, no sé si la pista estaba más caliente que en la FP3, pero era una diferencia enorme de sobrecalentamiento. Llegamos a la segunda chicane y íbamos patinando mucho atrás, era muy complicado de manejar el auto. Pero creo que en general fue un día que progresamos comparado con ayer. Ayer estábamos lejos y hoy
dimos un paso grande con el auto, me sentía más cómodo, así que en mi caso contento, obviamente, que sabemos que es una pista que depende mucho del motor y el motor no es nuestro fuerte, así que nada, a trabajar para mañana. Y de cara a mañana, ¿cómo se remonta en un circuito de velocidad punta sin velocidad punta? Buena pregunta. Le tendría que preguntar al ChatGPT, pero no sé, boludo. Mañana vamos a inventar algo, seguro. Capaz podemos dividir las estrategias con Pierre y intentar algo en la carrera. Fran, fue tu mejor vuelta del fin de semana, eso lo dijiste ayer, que no te preocupaba el tiempo, que había mucho para mejorar. Dicho y hecho, lo conseguiste. O sea, ¿te vas sintiendo mejor con el auto? ¿Qué cambió de aquella primera vez que te subiste ahora? ¿Lo entendés al auto? Sí, no, cambió mucho. Estoy mucho más cómodo manejándolo, llego al límite más fácil, me siento consistente. Hay algo increíble pasando en la Fórmula 1 y muy pocos lo están viendo con claridad. Porque mientras Flavio Briatore habla, Franco Colapinto responde en la pista. Y lo hace de una manera tan contundente que deja en ridículo hasta a los más experimentados. Briatore dijo que Colapinto no estaba a la altura. ¿Y qué pasó? Franco arañó los puntos en una de las carreras más difíciles del calendario. Se lo sacaron, sí, pero el mensaje quedó claro. Colapinto, con un coche limitado, estuvo a centímetros de conseguir lo que parecía imposible. Pero lo más impactante no terminó ahí. En la misma semana en la que Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, un anuncio que muchos interpretaron como un claro movimiento para dejarle en claro a Franco cuál es su lugar dentro del equipo, el argentino salió a la pista con una presión enorme sobre sus hombros. La tensión era máxima, el ruido mediático no paraba, y los ojos estaban puestos en él para ver cómo respondía a semejante golpe psicológico. Y lo que hizo fue directamente espectacular. Gasly quedó 19, y Franco 18. Puede parecer un simple detalle, pero no lo es. Porque el piloto que Alpine considera su número 1, el que tiene el contrato asegurado por varios años, fue superado por un joven de apenas 22 años que todavía está peleando por consolidarse en la categoría. Eso habla de carácter, de personalidad, de resiliencia. Habla de un piloto que no se achica cuando lo atacan, sino que se crece. Y lo más impresionante de todo es cómo maneja la presión. Porque no hay que olvidarse, Colapinto llegó a la Fórmula 1 en un Alpine roto, con un equipo que ya piensa en 2026, con un motor Renault que está claramente por debajo de la competencia, y con un trato que, digámoslo claro, no siempre es equitativo si lo comparamos con lo que recibe Gasly. Aún así, Franco hace más con menos. Con un coche que rinde menos caballos de fuerza, con paradas en boxes lentas, con piezas recicladas que antes usaba Jack Doan, el argentino sigue mostrando que puede estar a la altura de los mejores. Y lo que sorprende es que, a diferencia de lo que muchos piensan, Franco no se pone nervioso. No reacciona con declaraciones explosivas, ni se hunde bajo la presión. Al contrario, cada vez que Briatore lo critica, él responde en la pista. Cada vez que Alpine parece darle la espalda, él entrega actuaciones sólidas. Cada vez que se lo da por derrotado, él demuestra que está vivo, que está aprendiendo y que está creciendo. Esa capacidad de mantenerse frío y competitivo en medio de la tormenta no se enseña, o se tiene o no se tiene. Y Colapinto la tiene. El contraste con Gasly es inevitable. Gasly, con toda la experiencia de haber corrido más de 160 grandes premios, con un triunfo en la F1 y varios podios, debería ser la referencia intocable del equipo. Pero hoy, con el paso de las carreras, está quedando claro que el francés está incómodo, desbordado, y superado por un chico que apenas lleva un puñado de competencias en la máxima categoría. Y lo peor para él es que no hay excusas. Colapinto está sacando resultados con menos herramientas, con menos confianza de su equipo, y aún así logra incomodarlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar Franco? Porque si hoy, con todo en contra, está logrando batir al número 1 de Alpine, ¿qué pasará cuando tenga un coche competitivo, un equipo confiado en su talento y una estructura pensada para apoyarlo? Esa es la gran intriga que se abre. Y esa es la razón por la cual, a pesar de todas las críticas, a pesar de todas las trabas, Franco Colapinto se está ganando a puro manejo y personalidad el respeto del mundo de la Fórmula 1. Estamos viendo el nacimiento de algo grande. Y lo mejor de todo es que recién está empezando. Pero por otra parte, Alpine está jugando un juego peligroso. Porque mientras Franco Colapinto se mata arriba del auto, demostrando que puede estar al nivel de cualquier piloto de Fórmula 1, la escudería parece estar saboteando su propio futuro. Sí, escuchaste bien, saboteando. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que lo hacen. Porque si miramos hacia atrás, cuando Jack Doan estuvo en Alpine, el trato fue completamente diferente. A Doan no solo lo apoyaban en cada carrera,
sino que recibía piezas nuevas, desarrollo fresco y hasta paradas en boxes mucho más rápidas y optimizadas. Colapinto, en cambio, muchas veces tiene que lidiar con un auto armado con piezas reparadas a medias, partes que ya se rompieron y fueron parchadas para volver a pista. ¿Y así pretenden que compita en igualdad de condiciones? La realidad es dura. El Alpine tiene menos caballos de fuerza que el resto de la parrilla, lo que ya de por sí limita el rendimiento. Pero cuando encima tu propio equipo te deja en desventaja frente a tu compañero, la situación es insostenible. Gasly recibe la prioridad en boxes, el apoyo estratégico y el foco total de los ingenieros, mientras Franco tiene que remar desde atrás con lo que le dan. Y para colmo, cuando le toca una parada de 14 segundos en boxes, ¿qué posibilidades reales tiene de pelear por los puntos? Lo increíble de todo esto es que, aún así, Colapinto está sacando resultados que sorprenden a propios y extraños. Con menos apoyo del que tuvo Doan y mucho menos respaldo del que recibe Gasly, Franco está logrando mostrarse más sólido y más rápido que el propio piloto número 1 de Alpine. ¿No es irónico? Con un coche inferior y una estrategia en contra, termina demostrando que tiene la calidad y el talento para pelear en la Fórmula 1.